Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a la charla Mutaciones materialmente efectivas, artes de consecuencias en tiempos oscuros, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor David Gutiérrez Castañeda, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, UNAM Morelia, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. David Gutiérrez Castañeda es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en estudios del performance, género, ecología, arte, museología y política en América Latina. Es profesor ordinario de carrera asociado C de tiempo completo en la licenciatura en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, de la UNAM, del cual ha sido coordinador en los años de 2019 a 2020 y del 2023 al 2024. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, le cedo la palabra al doctor David Gutiérrez Castañeda. Bueno, muy buenos días, casi ya tardes. Gracias a todas y a todos por asistir. Gracias por el entusiasmo, gracias al instituto y al museo y el gran esfuerzo y la gran generosidad de la institución para que yo pudiera estar aquí. Gracias Susana, gracias Daryl, ha sido de verdad un placer. Me da mucho entusiasmo poder compartir algo que fue escrito y fue pensado para un lado sur de la frontera continental. Esto lo trabajé para una estancia de investigación que hice en octubre del 2023 en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, con mi queridísima hermana de la vida, Denise Espíritu Santo, y con Eloísa Brantes, una gran coreógrafa y colega. En la activación que hicimos en Río, la palabra sombrío no tenía traducción un poco concreta. Con Denise hemos estado siempre leyendo a Isabel Stengers, una filósofa belga, que la editorial Cactus traduce ya con de forma bastante prolija al español, y el término sombrío es un término extraño. El término sombrío es un término sombrío. Entonces, al final terminó siendo oscuro, pero yo quise recuperar la noción de lo sombrío, porque no necesariamente es la experiencia del bloqueo de la imposibilidad de vida, sino que tiene que ver con algo que también es vitalidad, solo que es un poco más tenebrosa. Y eso por eso cito aquí la imagen de la flor de cempasúchil, que además de ser capturada por el organismo neoliberal del turismo más mediático, producto de Disney y la película Coco, es importante reclamarla de ese secuestro para hablar de la flor como esa entidad humana y más que humana. La flor es humana y más que humana. Es ella misma una planta, pero también es ella misma una articulación de sabiduría ritual. Entonces, un poco como de las paradojas entre lo que es una vitalidad en sí misma, lo que además se vuelve una vitalidad que acompaña las narrativas y las mitologías de los pueblos, y que luego además se vuelve un artefacto folclórico y luego termina siendo luego un producto neoliberal. Es como el conjunto de contradicciones con los cuales quiero un poco pensar con ustedes en estos 45 minutos, una hora. Voy a hacer como una presentación, voy a tratar de compartir con ustedes algunos materiales con los cuales he estado indagando, que reúnen más o menos un trabajo pospandémico que comenzó alrededor del seminario que se llamó Laboratorios de Cuidados Pandémicos, que hice con la coreógrafa Alejandra Olvera en el año 2020, y que luego se tornó en un laboratorio llamado Ecosomática, de la cual ya hablaré ahorita. Pero me pareció muy curioso, ahorita que Susana me prestó la tacita de Mafalda, dice la taza: ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Es como una muy buena definición de ontología relacional, y además con Mafalda, el cual le tengo un gran aprecio a la figura de la sabiduría de esta pequeña niña. Bueno, justo en el contexto que estábamos en la pandemia, para los que nos dedicamos a las artes escénicas y a las performatividades, pues había una gran nostalgia de cuerpo. Entonces tuvimos que empezar a pensar otras maneras en las cuales nos articulábamos
seguía habiendo cuerpo, pero digamos que ya no había el acontecimiento de copresencia que marcaba, digamos, la definición epistémica de lo que serían las artes escénicas, el performance, la danza. Ya se había venido hablando desde lecturas que pueden parecer un poco más conservadoras, que a mí no me lo parecen, como las de Jorge Dubati en la Argentina, sobre lo tecnomedial o el tecnoconvivio, pero también otras discusiones con respecto a el nuevo mecanismo algorítmico que produce la convivencia que vivimos constantemente en las infraestructuras de litio, que son nuestros dispositivos y prótesis de telecomunicación y vigilancia, porque son vigilancia. La pregunta era, atrapados en esa paradoja de que ya estábamos siendo tecnovivio, ¿cómo usurpar o encontrar un lugar micropolítico? Y aquí me refiero por micropolítico no a una política de lo chiquito, no a una política de lo pequeño. Eso lo entenderíamos más bien como una microfísica del poder. Más bien micropolítica lo tendemos desde la gran pregunta antipsiquiátrica que plantea Félix Guattari en Italia y Francia de los 70s, 80s y que luego traduce al portugués Sueli Rolnik y que luego se vuelve en los 2000s con un libro publicado por la editorial Tinta Limón, Micropolítica de los grupos, se vuelve como un término que estamos acompañando ya más o menos más de unos 20 años. Tiene que ver con cómo es ese régimen de lo perceptivo y de lo afectivo que opera en la circunstancia de la política en sí, del momento y del acto político, de cualquier trazo del político. Cuando uno está en una reunión de trabajo y se ofusca, eso es micropolítica. No es la política del pequeño, sino la política de esa dimensión perceptiva y sensible. Pensando en eso, pues llegamos en compañía de Sofía Mejía, que en ese entonces dirigía la maestría en Teatro y Artes Vivas, a preguntarnos de una manera un poco más enfática de ese reclamo que nos estaba haciendo Gaia, como diría Isabel Stengers, o sea, Gaia reclamándonos pues que la hemos chingado y que hemos participado de eso que produjo nuestro propio confinamiento, ya sea por omisión o por acción directa. Ese reclamo nos invitaba a Sofía y a mí, también a Osvaldo Marchón, a Zoixa Noriega y otras cómplices, digamos, del territorio de lo que hemos llamado artes vivas, que es una manera de pensar de forma experimental las artes y desmarcarnos de los imperativos disciplinarios de la escena y pensar los acontecimientos, la dimensión estética y poética de los acontecimientos, y donde la forma es un asunto a ser atendido porque potencia el dinamismo del drama social que el acontecimiento quiere producir. Estoy haciendo una definición como muy específica de artes vivas. En esa conexión, es en la intuición de que la escena ahora devenida en artes vivas tenía que hacerse una pregunta que era profundamente importante, y es que no podríamos estar diciendo artes vivas sin connotar qué era esa vitalidad que estaba siendo nombrada como adjetivo calificativo de las artes. Ahí hemos tenido unos debates muy interesantes. Yo ahorita no diría artes vivas, yo diría vitalidades artísticas, que invertiría el término, porque me gusta a mí, a David, el arte como instrumento y la instrumentalización artística. No tengo ningún problema con la pérdida de la autonomía y el privilegio de los artistas, no a mis colegas, sí les dan bastante angustia. A mí sí me gusta que el arte sirva para algo, y bueno, ya voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces hemos estado en ese debate, y en ese debate pues tuvimos que volver a Donna Haraway. Esto fue un momento muy hermoso de mi vida, cuando varias conversaciones que mantuvimos por varios años con Donna se materializaron en una conversación que tuvimos en una feria de arte que justo está comenzando ahorita, la Feria Index, con el cual ahorita tengo una relación bastante tensa y distante. En este espacio digamos que logramos que Donna tuviera cuerpo y ya no fuera una conversación por Zoom o una conversación por correo electrónico, Donna nos compartió una serie de posibilidades de debate para pensar aquello que es esta tensión entre arte y vitalidad artística o artes vivas, que luego fue las coordenadas que volvimos a visitar cuando estábamos en este laboratorio pandémico y luego en el laboratorio de ecosomática. La idea era gestar los vínculos y resituar. Donna nos proponía en ese viaje una categoría que es muy difícil a veces de pensar en la práctica artística o en cualquier tipo de artes, que es situarla.
Yo he debatido bastante esto con varios colegas de la universidad, y una cosa es que lo que hace el artista opera en un contexto, que esté connotado por un contexto de prácticas y un contexto de debates, y que haya, digamos, unos implícitos semánticos que están dándole sentido a aquello que está siendo producido, significado en la obra, y otra muy diferente, que el artista se sitúe. Para que un artista se sitúe, implica dar cuenta de cuál es el privilegio de su perspectiva parcial, y que pueda ser explícito frente a qué hegemonías de mirada, a qué hegemonías de sentido el trabajo está interviniendo. Incluso en el campo de lo simbólico, no necesariamente es en el campo concreto del relato científico, sino que también opera en el campo de la producción simbólica. Donna daba unas claves, que no son una ecuación a cumplir, no son un checklist, no puede ser un checklist, porque las circunstancias de trabajo de los operadores culturales es maravillosamente diversa y absolutamente precaria. Y hay que empezar a seguir insistiendo que somos trabajadores precarios, aunque algunos tengamos privilegio de trabajo universitario. ¿Qué propone Donna? Propone coordenadas para insistir que es aquella intensificación de estar situado. Entender cómo nos hacemos una composición de relaciones entre personas, y aquí personas son humanas y más que humanas, desde espectros, seres, animales, plantas, tierras, rocas, montañas, aguas, ciudades, tóxicos, litios, etcétera, etcétera. También ganan personalidad. ¿Y cómo nos componemos y nos ensamblamos? ¿Cuál es el bienestar del conocimiento que está produciendo esa práctica artística? ¿Cómo ese bienestar entabla o devela relaciones abigarradas de conexión y vínculo que son multiespecies y simultáneamente contradictorias? ¿Cuáles son las relaciones extrañas que produce aquellos abigarramientos? ¿Cuál es ese oncoming cosmopolitics, que es un término que de hecho ella está citando de Isabel Stengers, y es cuál es esa cosmopolítica que está por venir, aquello que está por venir, que hay una promesa de mundo que está por venir? Y luego el término que más le interesa a ella, que es un término completamente estructural de su pensamiento filosófico. Si ustedes hacen el ejercicio de leer a Donna Haraway desde lo primero que escribió en su primera publicación importante, que fue su tesis de doctorado sobre las metáforas y los cristales en la embriología, hasta el último libro famoso de Quedarse con el problema, siempre va a haber literatura, siempre hay ciencia ficción, siempre. Ella es una adicta a la ciencia ficción, desde muy chiquita. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, las relaciones entre qué sabidurías produce la capacidad de ficcionar, pero no ficcionar en un sentido de que cualquier cosa es posible, sino la ficcionalidad en términos de que esa sabiduría esa inquietud que está surgiendo de lo que hoy ya sabemos. A Donna se le ha criticado mucho que ella es una relativista, cosa que quienes la leemos y la conocemos sabemos perfectamente que no es una relativista. Relativistas son los posmodernistas, esos Lyotard y otra gente. Ella no, ella trabaja los hechos concretos y trabaja el artefacto concreto. Que eso no quiere decir que la manera en que construyamos el objeto concreto no esté plagado de contradicciones y de supuestos. Eso es diferente. En ese sentido, la ficción y lo especulativo surge como un ejercicio de dar cuenta de esos supuestos que dan cohesión a lo que es concreto y es evidente. Es explorar, elongar, darle vuelta. ¿Qué tal si? What if, se diría hoy Disney, pero es ¿qué pasaría si? Es aquello que ella explora como especulación fabulativa, y que de hecho se volvió una trayectoria epistemológica y filosófica que ha atendido los racismos con Denise de Herrera da Silva, que ha atendido cosmologías con Marisol de la Cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha habido, digamos, como muchos despliegues de esa postura de Donna. ¿Qué es entonces esa intensificación de los conocimientos situados? Es uno, el arte produce conocimientos, sus prácticas y sus afectos producen conocimientos, pero esos conocimientos no son cualquier conocimiento. Son un conocimiento que tiene una capacidad de incidir sobre los supuestos que le dan cohesión a las explicaciones que damos por el mundo. Y en ese sentido se parece mucho a la ritualidad, pero que sería otro tipo de práctica cultural.
Orlando Falsborda, que fue mi maestro cuando yo estaba en la universidad allá en Colombia hace 20 años, más de 20 años, hablaba un poco o pensaba de una manera diferente. Él hablaba de lo sentirpensante. Lo sentirpensante es algo que me gustaría retomar, porque aunque Orlando es un tipo más de la intuición, él es un sociólogo sensible, pero no hace sociología de la sensibilidad. Eso es una diferencia que creo que es importante a la hora de acercarse a este gran importante pedagogo y gestor cultural. A Orlando Falsborda le debemos el entender al campesinado como sujeto político, pero no como objeto de estudio. Él no se iba a estudiar a los campesinos, él se iba a chambear con los campesinos, y en medio que estaban chambeando se daban cuenta que había ciertas cosas que tenían que saber para poder construir la chamba. Y en esas cosas que había que saber, Falsborda no denigraba la intuición. Para él la intuición era muy importante, pero ¿qué entendía él por intuición? Él entendía por intuición aquello que se sabe que necesitamos saber, que no puedo explicarte ni argumentarte en términos de las valoraciones académicas, de esa ecuanimidad que necesita la academia, del por qué es que nos lo preguntamos, por qué es que lo narramos de esa manera. Tratando un poco de darle una vuelta, no caer en un objetivismo pragmático de la sociología funcionalista, de Talcott Parsons y estos sociólogos americanos que son bien aburridos y que tienen culpa de muchas de las cosas que vivimos hoy, los Chicago Boys. Falsborda casi que como que hace un sur donde se estaba esperando objetividad. O sea, él en vez de decir, es que esto hay que demostrar en una evidencia, lo que él propone es que hay que dar cuenta aquello que se sabe con el corazón y se siente con la cabeza. Y está la tortuga, porque es importante, porque él escribe un libro que es Historia doble de la costa, es un libro bellísimo, que además es un libro de escritura performativa para hacer sociología en la década de los 80, que es un libro en el cual de un lado va la historia y del otro lado va cómo construyó la historia. Entonces todo el libro no se lee de corrido, sino que es una página y una página, una página y una página. Entonces todo el tiempo tienes que estar cambiando de canal, cambiando, en el cual él mismo te va contando, cuenta la historia de la costa colombiana, contándote la historia de cómo pudo contar la historia. Un texto precioso. No sé por qué no lo hemos hecho algún performance con eso todavía, pero deberíamos. Y ahí él habla de la icotea, que no es esta tortuga es más bien vecina mía, ya vive en el lago de Cuitzeo, en Michoacán, pero se parece a la icotea, pero no es una icotea. Esta tortuga, la de Falsborda, es una tortuga que existe en los manglares del norte de Colombia, en un mar interno que tiene Colombia. Justo pensé Sincelejo y se me acaba de cruzar el nombre de la cuenca, les pido una disculpa por eso, donde los pescadores saben cuándo pescar según el prestar atención a la tortuga. Y ya saber que la tortuga es quien te enseña y te informa, ya no solamente es una relación multiespecies, sino que en sí mismo es una sabiduría situada. Porque es en la dinámica ecosistémica de este territorio en que las relaciones de vida y muerte de las tortugas pueden ser descifradas como conocimientos territoriales más amplios. ¿Por qué importa la tortuga? Porque la tortuga come, pues, y la tortuga hiberna. Entonces, en las dinámicas de invernación, o sea, cuando la tortuga deja de invernar, se sabe que ya hay pescados. Y cuando la tortuga desaparece, no es que desaparezca, se va a dormir, se va a invernar, también tiene que ver asuntos de cambio climático, pero hacia allá no me llega mi reseña, o sea, no he logrado entender muy bien cómo ha cambiado los asuntos de cambio climático, cómo han cambiado la dinámica de la tortuga. Al cambiar, y cuando Falsborda le preguntaba a los pescadores por qué sabían la dinámica ecosistémica a través de la tortuga, pues ellos le decían pues, cosas que son bastante obvias o son bastante evidentes, y es, pues si sale es porque hay comida, si no está es porque no hay comida. Entonces, ¿yo para qué me voy a salir a pescar si evidentemente no hay comida, evidentemente no hay pescados? Eso además produce algo que es muy interesante,
que ya lo han pensado diferentes antropólogos del bosque desde la perspectiva de Philippe Descola y otros más, pues que el bosque, bueno, Eduardo Viero de Castro y otros más, pues que la floresta y el bosque no es la naturaleza absoluta, es un conglomerado de relaciones, ya no diríamos humanas primero, sino diríamos primero de otras especies en las cuales hemos siempre participado. Bueno, tal vez nosotros no, pero ellos allá sí. Entonces, claro, esa sabiduría surge porque ahora sí, en palabras de Donna Haraway, pues estos agentes territoriales, estos pescadores, tienen privilegio de perspectiva parcial. Porque aquello que se presenta como evidente no es solamente un cúmulo de la tradición, es un cúmulo de entendimiento de las relaciones ecosistémicas, que genera representaciones, genera narrativas, genera estéticas y procesos culturales. Claro, lo que estoy intentando hacer aquí es pensar que Falsborda y Donna Haraway estaban haciendo preguntas sinérgicas, no similares, pero sinérgicas, en los cuales la intuición es una operación intelectual, es una operación de sentido, es una operación de sabiduría que es completamente legítima. Claro, si pensamos en el contexto situado de las prácticas. Tal vez por eso Donna, que esto no es una frase de ella, sino es una frase de Marilyn Stratton, una amiga suya, antropóloga inglesa, que Donna lo lleva a pensar otras cosas, y luego está pasando aquí otro implícito que es Bruno Latour, que fue el que realmente acuñó la metáfora, fue Bruno Latour, y luego ella la cita, que es, importan los objetos, importa aquello que llama la atención, pero importa el cuidado que está atrapado en figuras de cordel. Figuras de cordel, que es este juego que hacemos con las figuras de cordel, es, a mí me gusta, a David me gusta traducirlo como abigarramiento, ¿sí? Como que uno sabe que está metido en el desmadre, pero no sabes realmente los límites de tu agenciamiento, ni a veces logras percibir las consecuencias de tu agenciamiento. Por muy ética o ético que quieras implicarte, siempre hay un territorio de duda de que aquello que haces, cómo es que está operando en estos juegos de cordel que siempre están campeando de geometría. Una geometría francamente no euclidiana, una topología no euclidiana, o sea que no hay la posibilidad de describir el contorno de la forma siempre va mutando, y uno va ahí, en medio del desmadre. Es a ello que se llama Stream Figures, también se puede decir como Speculative Feminism, o Speculative Fabulization o Science Fiction, ciencia ficción. Esta es otro juego de cordel que tuvimos después de esa hermosa conversación. Donna, Fabricio Terranova y Vicente Depré escriben un texto sobre Michoacán. Pues, a ver, güey, sitúate. Estás en Bélgica. ¿Qué pedo? No está tan mal. De hecho, no comienza en Michoacán, termina en Michoacán. Porque lo que comienza con el relato, que son los relatos de Camille o los cuentos de Camille, que están fatalmente traducidos por una revista colombiana. Por favor, no lean esa traducción, lean la traducción de Helen Torres, que está en el libro de Consoni, please. No se hagan el error de leer la traducción que está en PDF en internet. Eso molestó mucho a Donna, porque además nunca le pidieron permiso, que fue la editorial la que dio permiso, y hicieron una traducción. Porque, por ejemplo, children es criatura, no es hijos. Son como las criaturas del compost, no los hijos del compost. Además, no es masculino y no es humano, porque la historia es de una simbiosis que se hace en un contexto de absoluta extinción, donde los genes, busca tus genes y te diré quién eres, dicen ustedes aquí en la puerta del museo, cosa que me da un poco de pánico porque puede tener ahí rastros eugenésicos, que angustia el rastro eugenésico, porque es consecuencia de los valores racistas. Pero bueno, pero aquí no hay eugenesia, pero sí hay genes. Hay un evidente, hay un entendido en un futuro próximo, es la ficción, que los genes que realmente son archivos, que resguardando los archivos hay la posibilidad de activar la sabiduría que ha sido sustrato de la experiencia de una vitalidad orgánica, que tal vez no se comunica léxicamente. No tiene capacidades semióticas como las nuestras, tendrá las suyas, no las nuestras.
Entonces, los humanos que ya para eso es un evidente, como los pescadores que saben que la tortuga está dando evidencia de la experiencia de los pescados, esa evidencia futura, digamos que es un momento en que la tecnosociedad nos ha permitido entender con mayor tranquilidad y menos angustia la investigación genética. Digamos que la tradición genética se vuelve cultura popular. Esa es la ficción. Entonces, los humanos se dan cuenta que la mejor manera de resguardar esa sabiduría que ha sido archivada en los genotipos es integrándola a sus propios cuerpos. O sea, es como si el propio cuerpo fuese el repositorio de los archivos de vitalidad que han sido extinguidas. Entonces, claro, entonces se busca una especie en vía de extinción que esté atravesando la vida y la vitalidad que les corresponde a Donna, a Vicián y a Fabricio Terranova. Y pues terminan hablando de la mariposa monarca. Y pues resulta que la mariposa monarca nos viene a visitar cada año. Entonces pues terminaron entendiendo Michoacán y hablando de Michoacán. Y ahí Donna hay un poco en el folk culture, no porque esté mal, porque miren su casa, miren lo que está detrás, abajo hay un tapiz navajo, ¿sí? Y ella encuentra a la Catrina, que tiene que ver con esta historia. La Catrina pues es esta figura que inventó Posada, que luego institucionalizó Diego Rivera y luego se volvió folclore y ahora la encuentran en cualquier paseo de Día de Muertos, está en las caras de todos los personajes de Coco y hasta en Berlín se visten de Catrina para hacer videos de tecnopop. O sea, pero eso no quiere decir que esa metáfora folclorizada del nacionalismo mexicano no tenga también una posibilidad de entablar una conversación con respecto a aquello que sucede a algunos kilómetros de cercanía, que es pues en el Estado de México con Michoacán, en la reserva de la mariposa monarca. Y luego además, esto se pone más interesante, porque el mismo sistema geotérmico que da sentido a la mariposa, al territorio de la mariposa monarca, es la misma materia, la misma manufactura que utilizan los artesanos de Capula, Michoacán, para crear esculturas de la Catrina desde el año 77, cuando un artista, Juan Torres, les enseñó a hornear y a hacer muñequitas de barro. Entonces, claro, esto no es consecuencia identitaria nacionalista, esto no tiene coherencia, es un abigarramiento. Y estando en ese cotorreo, cuando nos encontramos una Catrina que en su mano conversa con la mariposa monarca. Esto es completamente cyborg en el sentido que ella misma planteaba. Entonces, claro, le regresamos a Donna la materialización abigarrada de su propia metáfora. Y eso nos llevó a preguntarnos un poco sobre qué es lo que sucede con esas especulaciones. Yo hice un ejercicio chistoso. En la carta que le escribo a Donna cuando le regalo esta Catrina, le digo, es que ya no se llama Catrina, se llama Camille, como tu protagonista, porque al final de su historia, Camille se vuelve una Catrina que se encarga de la imposibilidad del duelo social, del duelo histórico, del duelo ecológico y ambiental de que la mariposa monarca nunca va a volver. Entonces Camille se vuelve una guardiana del tránsito entre la vida y la muerte en un jardín de cempasúchil. Entonces, pues claro, es como la materialización de esa última Camille que vive con la resignación de que la vitalidad en sus propios términos de la mariposa monarca no va a volver a existir, pero sí va a existir su sabiduría porque está en su propio cuerpo. Ella es un simbionte, ella tiene los genes de la mariposa monarca en su propio cuerpo, en su propio genotipo y fenotipo. Ya primero genotipo y luego fenotipo, porque ya empieza a tener rasgos de mariposa, y no es drag, es otra cosa. Entonces, le cambiamos el nombre, y eso implicó pensar una sinergia entre una pregunta que surgió en esa conversación, esto fue del año 2021, ¿qué tipo de materialidad no resulta siendo consecuencia, sino posibilitadora, no solo de metáforas, sino de efectividad simbólica, de efectividad micropolítica, como les decía hace unos minutos? Esa se convirtió un poco en la pregunta. Entonces quisiera un poco que la escucháramos pensar a ella muy rápidamente sobre su noción de fabulación
que necesitamos entender esa noción de fabulación porque tenemos un prejuicio epistemológico y no es culpa de Descartes, es culpa de la cultura intelectual donde se leyó a Descartes. Y es que creemos que lo material es lo concreto y lo imaginario es las ideas. Y no. Tenemos una relación imbrincada, abigarrada entre materialidad y ficción. No hay materia que no sea ficcional y no hay ficcionalidad que no termine sedimentándose en materialidad. Entonces, veamos qué dice Donna. Ay, ¿me podrías poner el sonido? Translates for me into the English. Voy, otra vez. Narration speculative in French translates for me into the English speculative fabulation. And the difference matters because of the connotation of the word narrative in English is not as open as narration is in French. And speculative speculative narrative in English has already been occupied by a particular branch of literary critical theory, which I am not very drawn to. There are some thinkers and writers there that I think are, it's not like I'm against it in some way, but it's not what I mean. Because what I mean by speculative fabulation, or narration speculative in French, but not in English, okay, is much more closely tied to the everyday storytelling practices of storytellers who aren't all writers, who aren't all professionals, who aren't all, maybe the ways mothers and fathers tell stories to their children, or the way someone tells the story of their life to a reporter, or the way an Emily Carr writes her stories, or the way Ursula Le Guin does her work. I think of speculative fabulation as this fabulating, this making, this fabulation, the fable as a place. One of my former graduate students, Martha Kenny, talked about wild facts that won't hold still. Wild facts inhabit fables, and the fable is a really important form. And fabulation is the making of fables, and speculative fabulation, not narrative as it's been domesticated in literary theory, but the fabulation, the worlding, which is often full of animals and full of critters who maybe don't really exist, I don't know, full of creatures of the imagination, full of children and animals and creatures of the imagination and impossible worlds, but also full of adults, full of the serious narrative, speculative fabulation, science fiction, speculative feminism, speculative fantasy of an Ursula Le Guin. So for me, SF is absolutely a critical germ, seed, point of eruption of my own work I'm a scholar. I've made my living as a scholar. I live in this house. Ahí se va a otra cosa que me pareció muy lindo sí, soy una profesora y vivo de ser profesora y me pagan por hacer esto. Y luego hace una reflexión muy bonita. Este video no lo van a encontrar en la película de Fabricio Terranova. También Fabricio me lo otorgó, pero luego me di cuenta que estaba en el YouTube. Entonces lo pueden ver en YouTube, porque ya hace una serie de trabas que no entraron, digamos, en el Final Cut de Storytelling for Early Survivor de Fabricio Terranova. ¿Qué es lo que me gusta de lo que plantea ahí? La fabulación es una forma. Podríamos decir que forma también es modo. La fabulación es un modo de interpelar las consecuencias de la materialidad, con imaginación, y aquí me acompaño de Isabel Stengers, que siempre le reclama a Donna pilas. No hay que ser tan voluntariosos con la fabulación, porque, sí necesitamos no deconstruir, eso es otra cosa derridiana, sí necesitamos desarticular la lógica por el cual se construye aquello que está siendo dicho.
Es por eso que no es narración en el sentido de los estudios literarios. Más bien aquí, aunque ella solo cita a Emily Carr y a Ursula Le Guin, casi que también podríamos decir, preguntemos por La Llorona. ¿Qué nos tiene que enseñar La Llorona del cambio climático? Esa sería una fabulación. ¿Qué tendríamos que saber de un territorio, de las relaciones, de los duelos, de las tradiciones, de las figuras mitológicas, de los miedos, de las verdades que se construyen a través de una figura que es bastante real, y yo diría bastante material? Ahorita vamos a hablar sobre el estatuto de lo material, que no es solamente la cosa, sino que también tiene otros espectros. ¿Qué tendríamos entonces que saber para poder respondernos ese reto fabulatorio? Isabel Stenger siempre le insiste a Donna, sobre todo en sus textos sobre SF, que también toma prestado el término, ahí hay una conversación entre ellas dos, en que no es que cualquier cosa pueda ser dicha, puede ser dicho aquello que está en la coyuntura, en la relación de los elementos que ensamblan la enunciación o que ensamblan la explicación, y que trata de cuestionarse la coherencia de esa enunciación y de esa narración, ¿sí? Y vivimos con muchas narraciones que valdría la pena especular. La del mercado, tal vez la primera, ¿sí? Que hay que controlar la inflación, ¿sí? Hay que pagar la deuda, sí, o sea, como que hay una serie de narraciones. Lo que va a hacer la especulación es preguntarse por la consecuencia lógica de la enunciación. Pero no es que cualquier cosa sea posible. En la Inés Morelia hace un año y medio vinieron unos artistas a trabajar y empezaron a hacer, vamos a hacer especulación fabulativa sobre Morelia, y terminaron contando la película de Estudios Ghibli, el Castillo Volador, que no es que esté mal, o sea, es lindo, es que película más preciosa, o sea, de un árbol que termina mandando sus esporas a la estratosfera. Y yo les decía muy concretamente, eso está bien, pero eso no es especulación fabulativa, eso es otra cosa, porque la pregunta es, ¿qué me está haciendo replantearme de la lógica en la cual yo hablo de la ciudad al momento en que lo fabulo? Es por eso que Isabel Stenger cambia el término y propone un término más bien, es el arte de las consecuencias. Es si en vez de pensar este ensamblaje de términos, este ensamblaje de argumentos, logramos ficcionalizarlo y llevarlo a rastrear sus consecuencias. ¿Qué tal si no pagamos la deuda? ¿Qué pasaría si no controlamos la inflación? ¿Qué pasaría si no aumentamos los salarios? ¿Sí? O sea, ese qué pasaría es aquel que empieza a operar en un trabajo que necesita mucha imaginación artística y donde la sabiduría y las intuiciones y las evidencias que están constatadas en el propio cuerpo son claves a la hora de la construcción de la posibilidad. ¿Sí? A mí siempre me gusta mucho insistir, porque ahora todos los artistas hacen fabulación, y a mí me da un poco de rispia, porque a veces es más su ocurrencia que una fabulación. Solo como el léxico es tan libre, es experimental en ese sentido, es un laboratorio experimental, es un laboratorio experiencial. En ese sentido yo estoy de acuerdo, pero no necesariamente la consecuencia me está permitiendo pensar el imperativo categórico de la narración del relato que tengo al frente mío, ¿sí? Vamos a proteger la extinción de las especies, ¿sí? O si subimos más de 2 grados, se nos va a chingar nuestra supervivencia ecosistémica. Bueno, y ustedes sí que viven unos calores fuertes, o sea, es eso, o sea, es trabajar sobre esas posibilidades, no que cualquier cosa pueda ser hecha. Entonces, yo siempre, en eso, digamos, para mí, en mi circuito de trabajo, siempre les insisto a los artistas, es que no es cualquier cosa, es aquello que pueda ser posible. En la manera en que estamos entendiendo una situación, estamos entendiendo un abigarramiento, ¿qué es aquello que puede llegar a ser posible? Y ese cómo llegar a ser posible es el que nos produce las alertas, ¿sí? Si no hubiera un posible, no estaríamos angustiados por el consumo de carbono, porque asociamos el consumo de carbono a el aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos esta ficción, que es una ficción muy real y muy necesaria, de que no podemos aumentar más de 1,5 grados, ¿sí? Porque ahí hay la construcción de un posible. Alguien ha hecho una fabulación que es bastante seria,
a veces puede ser divertida, a veces puede ser seria, en el cual los modelos de investigación científica han imaginado un posible, y ese posible nos hace preguntas de imperativo ético a nuestro presente. ¿Sí? Bueno, a no ser de que voten por Trump y quieran más cambio climático, eso ya es otro debate. ¿Sí? Pero un poco lo que quiero insistir es que no es que cualquier cosa pueda ser dicha, no es que cualquier cosa pueda ser hecha, es aquella que interviene en la manera en que entendemos el sentido e irrumpimos el sentido, trayendo a colación sus posibilidades. ¿Cuáles serían sus posibilidades? Bueno, y hay mucha gente que lo hace. Paola Marugán lo hace trabajando sobre un pequeño huerto en su propia casa, en pandemia. Un ejercicio muy bonito. Ahí les pongo la referencia. A idea ao fim do mundo es exactamente siempre poder contar más da una historia. Notas para una metodología del proceso feminista que sueña con postergar el fin del mundo. Y además esto es súper lindo porque ella lo trabajó en su propia casa, haciéndolo creando su propio pequeño huerto. Eso me lleva un poco a pensar algo que Haraway ya había propuesto, que luego lo siguió trabajando una filósofa muy difícil de leer, que es Karen Barad, y es cuál es la relación entre fabulación y materia, entre práctica y materia, qué es aquello. Me gusta mucho como en este libro, Gwen Specie Smith, en su capítulo sobre el sufrimiento compartido, Donna plantea que aquello que es una práctica históricamente situada de vida de multiespecies, ¿cuál es esa práctica históricamente multisituada de múltiples especies para su vida y su muerte en florecimiento? Morir en florecimiento, no morir en genocidio, sino morir en florecimiento. Vamos a morir, queremos morir bien, eso también es necesario decirlo. Ese saber morir, ese morir en florecimiento, no pensando en un antropocentrismo inmediato, sino pensando cuál es la muerte que enseña vidas en economías de extinción, en economías de extractivismo, en economías de migración y de discriminación racial estructural, de violencias y de feminicidios y de transfeminicidios. O sea, es ahí. ¿Cuáles son esas prácticas? Y lo que me parece interesante es que aquello que se hace materialmente en medio de estas preguntas es consecuencia de las prácticas. Y de hecho, aquí diría como mi primera definición ontológica de la presentación, no hay materia que no sea consecuencia de una práctica. La práctica no necesariamente es humana, porque la práctica produce ensamblajes matéricos. Siempre, los artistas lo sabemos muy bien, la práctica siempre produce articulaciones materiales. Y esas articulaciones materiales no son solamente cosas de lo tangible, la coseidad, sino que también tienen otros estatutos y estratos de materialidad, como por ejemplo Laura Biesner, que trabaja sobre la materialidad del cuerpo bailante en el contexto del río Magdalena colombiano. Lo que hace Laura es un poco recordar las prácticas de duelo. El río Magdalena ha sido el cementerio de Colombia. Las prácticas de genocidio de múltiples facciones, porque esto no solamente es que la derecha hizo, no, la izquierda también, esta economía de la muerte en pro de la control territorial utilizó esas estrategias de desaparición, no sé si menos sádicas que las de México, pero la desaparición era dejar los cuerpos sobre los torbellinos del río Magdalena. Una práctica genocida que lamentablemente no va a poder suceder porque el río Magdalena está desecando, que es el fuente fluvial, el río central de la economía política colombiana, porque va del sur al norte, o sea, cruza todo el país. De hecho, podían llegar barcos muy cerca a Bogotá. Hoy eso está siendo más difícil porque se está desecando. Lo que ha hecho que al desecarse la impunidad ya no utiliza el río. O sea, fíjense en el abigarramiento al cual nos enfrentamos. Lo que hace Laura no es tratar de solucionar ese problema, sino dar cuenta de cómo múltiples prácticas de vida y muerte están atadas al río y que las propias prácticas de movimiento, la propia experiencia corporal, la propia experiencia de danza, el bullerengue, que además es una práctica muy importante para el cuerpo de las mujeres, es también una forma de lidiar con la constatación de la evidencia material del genocidio, que llegaba, o sea, es que los cuerpos llegaban descompuestos a la ribera de sus pueblos.
Entonces, en vez de hacer un relato melodramático, que los hay, y también los necesitamos, ¿sí? No estoy diciendo que no necesitemos esos relatos, lo que hace Laura es tratar de conectar desde la experiencia del bullerengue, que es un baile además que activa, no es que sea alegre el bullerengue, es que el tipo particular de movimiento de cadera, que se parece a cierto twerking, pero no es tal cual el twerking del perreo, pero que hay un movimiento de cadera y una rearticulación lumbar que moviliza la columna vertebral, inmediatamente calienta el cuerpo, y esto no es sexo, es que literalmente calienta el cuerpo, es un ejercicio aeróbico que calienta el cuerpo y que permite generar una elongación del movimiento. Y entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo el bullerengue? Activar energéticamente el cuerpo. Y ese movimiento energético necesita ser administrado, porque es como activar una energía que se encontraba bloqueada, la mueves y esa energía necesita ensamblarse, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, se mueve. Entonces también somos energía. Entonces el bullerengue es ese tipo de movimiento que necesita poner en movimiento una energía que estaba dando vueltas sobre sí mismo. Entonces, en términos más chairos, mueve el chakra, amiga. O sea, activa el chakra. Y el chakra se sale. O sea, aquello que estaba encerrado, dando vueltas, atrapado sobre sí mismo, y no es, o sea, esta fabulación que hace Laura es bastante factible, porque de hecho los cantos religiosos de la oración del duelo de las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano son bailados, que es una cosa desde nuestra constricción del duelo y del dolor, es como así que bailan, ¿no están tristes? No, pues sí, es porque están tristes es que bailan, porque es una manera de desarticular ese imperativo que bloquea y que permite la elaboración del duelo. A ver si alcanzamos a escuchar un poco la experiencia sonora, que no es tal cual sabrosa. No es porque yo me hastío, no es porque yo... Si tú me miras, yo me quedo contigo. Si tú me cuidas, yo me quedo contigo. Si tú me limpias, yo me quedo contigo. No es porque yo... Lo que hace, bueno, quisiera un poco leer a una mujer que yo admiro mucho, Pilar Riaño, que es tal vez de las antropólogas de la memoria y del dolor, pero de la vida en el dolor, no el dolor como bloqueador, sino el dolor como aquello que tenemos que hacer para vivir. Eso creo que es un enfoque diferente. Pilar Riaño plantea lo siguiente, yo lo llamo registros afectivos encarnados. Ella plantea, bueno, voy a leer hasta el final. De esta manera, el movimiento y el proceso desde la composición en los días previos al evento de baile o al evento de canto, por parte de algunas de las cantadoras mayores, su corrección y su modificación durante la práctica grupal, hasta la puesta en escena en un escenario público, moldean una ecología de prácticas en las que tanto el afecto y el cuidado, como la denuncia y la interpelación actúan como formas reparadoras de las relaciones con los mundos de la vida y la muerte, y como activadoras de formas de acción política, productiva y visceral. Aquí hay una cosa que me encanta porque Pilar no es una antropóloga del cuerpo, pero ¿qué es eso visceral? Claro, cuando a mí Laura me pone a decir, a ver, no, es que no te puedo explicar el bullerengue, tienes que hacerlo, y ahí es cuando uno se da cuenta también de una cartografía corporal de esta vida de académico de abdomen expandido está siendo muy complicada, porque es que una no tiene tumbado, mi amor. Y el tumbao no es un asunto étnico-identitario, es un entrenamiento cultural. Todas podemos tener tumbao, amiga, solo échale ganas. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Ahorita que estoy haciendo clases de perreo con Josefina Swain, ha sido maravilloso porque descubrí que el movimiento de la nalga no es un movimiento desde el control. Entonces creemos que perrear es sacar el culo. No, es soltar la carne y dejar que la carne se guangue. Es como, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Además, nosotras que vivimos edificadas en estas sillas horribles, hace una cosa maravillosa y es que mueve el coxis para atrás
Y eso genera una elongación de la columna vertebral y que genera una descompensación cognitiva. Descansa, amiga, descansas. Perren, perren. Yo estoy así como de no mames. Es eso visceral. Entonces, eso nos llevó a pensar, bueno, me voy a saltar acá. Eso nos llevó a pensar, bueno, voy a saltar aquí a la ecosomática. Nos llevó a pensar una relación que ya había planteado Félix Guattari. Y ahí es cuando viene otra cómplice a esta conversación, que es Marie Bardet. En el término ecosomática lo propone Marie, Joan Clavel, Isabelle Ginot, Clara Bottiglieri y otro montón de mujeres francesas, que saben perrear todas, que venían de la educación somática, de las prácticas somáticas, que es muy importante en danza, porque en danza tú necesitas cada vez más, porque esto ya no estamos hablando del ballet, no estamos hablando de Isadora Duncan, tampoco estamos hablando de Martha Graham, sino estamos hablando donde ha habido una coyuntura histórica en la historia de la danza, y es que hoy aceptamos que cualidad de movimiento no es versatilidad en la técnica, sino que cualidad de movimiento tiene que ver con la comprensión del dinamismo interno del movimiento. Gracias, Steve Paxton. Te amo, Steve Paxton. Lo amo así, nomás, me parece súper hot. Y no solo Steve Paxton, también Hubert Goddard y otros más. O sea, que el movimiento no es cumplir la expectativa del esfuerzo, sino encontrar tu dinamismo interno. Entonces, eso ha permitido, o sea, esa pregunta que surgió de la danza moderna, ha permitido pensar, o sea, ha integrado la educación somática que sucedía como una práctica de cuidado en la posguerra. Y aquí hay que decirlo mucho, una cosa muy importante decir, es que la educación somática es una práctica de mujeres y también es una práctica de judíos libertarios. También hay que reconocerlo, ¿sí? No toda la judeidad es el Estado de Israel. Hay otras prácticas de cuidado que han surgido de la necesidad de encargarse del dolor, pero ya no con el bullerengue, sino con la articulación de un cuerpo contenido, que eso es Feldenkrais. Entonces, esa pregunta, digamos en el contexto francés, cartografía el cuerpo un poco como lo cartografía Félix Guattari en sus 3 ecologías. Que el cuerpo, que sería el cuerpo, es aquello que está en el centro, en ese triángulo, en esa intersección. El cuerpo no está dado, el cuerpo siempre está siendo producido. Y eso que uno se hace más mayor, qué bueno saberlo, porque uno puede volver a ser cuerpo, ¿sí? El reumatismo no es destino. Reumatismo no es destino, amiga, no es destino. Pero a ver, eso no es solamente encargarse en el dinamismo interno, pensaría Guattari, hay que encargarse en el tema ambiental, las relaciones ambientales, y aquí la noción de ambiente es muy importante, porque ambiente no es el bosque, no es el desierto, aquí hay un ecosistema. ¿Cómo funciona este ecosistema? ¿Sí? El COVID nos lo enseñó, ya estaba, pero el COVID nos hizo darnos cuenta de que estábamos teniendo un ecosistema, porque entonces las exhalaciones de ustedes me las estoy inhalando yo, o sea, me estoy llevando algo de ustedes. Eso es intercourse en sentido estricto, no intercourse como sexo, como esa cosa moral que narran por allá, sino literalmente eso es intercourse. Cuando uno se echa unos buenos besos, se lleva algo de lo que besó y deja algo a quien besó, y así sea tu animal de compañía. Entonces, esas interacciones ambientales constituyen la estabilidad de los cuerpos. Pero eso no son solamente las prácticas materiales, están atravesados por relaciones sociales e infraestructuras sociales. Estamos en un auditorio, ¿sí? Y ese auditorio organiza un tipo particular de mirada y eso moviliza el alcance de mis exhalaciones. Tal vez mi sonido, gracias a este aparato, se proyecta más, pero el aire que exhalo de mi boca tal vez no les llega, tal vez está aquí flotando todavía, ¿sí? Pero las exhalaciones de ustedes sí. O sea, eso tiene que ver con relaciones sociales, y ahí hay mucho poder, y hay autoridad, que yo tenga una distancia, tenga el micrófono, ustedes callen, también tiene consecuencias. Y eso tiene que ver con la subjetividad, con los modos en que pensamos. Aquí no vamos a entender subjetividad, sino como aquello que pensamos, los modos en los cuales pensamos. Cuando Sol y Rolnick insisten que hay que atender la subjetividad, no es cambiar la opinión, es prestar atención sobre cómo es que construimos la opinión, cómo es que pensamos, ¿sí? Entonces, bueno, más saltarlo de las zonas de contacto, uno puede leer la historia de la somática
como una historia de esa pregunta, de una interacción ambiental, social y subjetiva, que produzca, que está en la materialidad abigarrada y visceral del cuerpo. Ese visceral que mi adorada Pilar Riaño simplemente puso como y visceral punto, y no le quiso entrar, porque ustedes leen el texto y no dice nada de la carne. Pero claro, si vamos a pensar la carne, esa carne, que es la carne es profundamente material, pues tiene muchas historias. Esta es una historia del cuerpo, que es la historia del episteme somático, como una pedagogía de los sentidos. Pero hay otras, el bullerengue es otra, y el bullerengue no está en lo somático, ¿sí? Entonces, la propuesta que proponen Joan Clavel, Isabel Ginod y Marie Bardet y otras más, es poner el adjetivo eco, el prefijo eco a somática, como una manera de estorbar la somática, como la educación somática, que para estudiar Feldenkrais hay que pagar no sé cuántos miles de pesos y meterse en un diplomado y viajar hasta Coyoacán en la Ciudad de México para que te enseñen cómo es que muevo mi hombro. Porque eso es Feldenkrais. Entonces, más bien pensar, a ver, antes de preguntarte cómo es que mueves tu hombro, pregúntate cuáles son las constricciones a las cuales está materialmente atrapada tu cuerpo. Atrapada, activando y recibiendo tu cuerpo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa con el bullerengue? Porque la constricción es subjetiva, es social, es material, y el cuerpo está agenciando el ambiente y el ambiente está agenciando el cuerpo. Simultáneamente. Eso solo cesa cuando morimos, ¿sí? Entonces, saber morir también es encargarse de qué tipo de ensamblaje ambiental queremos. Es más digno y es más justo. Esa sería tal vez la pregunta. Bueno, me voy a saltar. Luego María empieza a trabajar sobre la noción de gesto. Aquí gesto no es comunicación no verbal. Gesto es como la manifestación de esa relación entre cuerpo y ambiente. No hay cuerpo que no tenga un ambiente y no ambiente que no sea de cuerpos, ¿sí? Así como de... ¿Pensaron alguna vez que si no fuéramos por todos nadie sería nada? Pues Quino ya lo intuía. Entonces, el gesto es como la manifestación de esa relación, de esa constatación, ¿sí? Y esa constatación, bueno, aquí está como una cartografía que hicimos, es una constatación que sucede en las prácticas. Hay que intervenir sobre las prácticas o dar cuenta de la manera en que las prácticas se configuran y se constituyen. Aquí hay otro ejemplo de Tania Solomonov, que se llama Gestos para la Tierra. Ella trabaja en Mérida sobre el cuidado de la abeja melipona. La abeja melipona, no sé si ustedes saben, pero se está muriendo, está extinguiendo. Y está ganando la abeja africana, que es mucho más ruda y tiene mucho más carácter. De hecho, es venenosa. Mi prima murió de picaduras de abeja y avispa, africanizadas. O sea, es un problema serio. Mientras tal vez, en términos humanos, porque lo que voy a decir es una adjetivación humana y cultural, la abeja melipona es más dócil, mientras que la abeja africanizada es más agreste. Eso no es así. La abeja africanizada podría ser otra cosa, comportarse de otra manera, si nosotros nos comportáramos de otra manera. Pero en las condiciones de nuestra relación y nuestro drama, pues la abeja africanizada está más atenta al peligro. En cambio, la abeja melipona, que no tiene aguijón, y para nosotros culturalmente eso ser más dócil, no es que sea dócil, de hecho la abeja melipona es mucho más resiliente. Lo que descubre Tania, trabajando con mujeres mayas en Mérida que están cuidando la abeja melipona, es que ella fue con la pregunta así, el artista, voy a trabajar la abeja melipona. Y llega a buscar a la abeja melipona y todas las personas están haciendo cosas por todas partes y nadie está viendo la abeja. Y Tania, pues no es que veníamos a cuidar a la abeja, y todas, sí, eso hacemos. Porque cuidar a la abeja melipona no es cuidar a cada entidad del enjambre, es procurar las condiciones ecosistémicas donde ellas puedan desplegarse. Porque en Mérida, ustedes lo viven cada verano, hacen unos calores de la chingada que están produciendo una desecación muy fuerte, lo que está haciendo que se vuelvan más altas las temperaturas y lo que está haciendo que mueran las plantas y que se pierda la sombra, que es como un círculo vicioso porque eso sigue intensificando la temperatura. Pero claro, hay que cultivar sombra y hay que cultivar fresco. El fresco se cultiva.
Bueno, ustedes están en un desierto, aquí habría que hacer otras preguntas. En Mérida no es un desierto, pero lo fresco se cultiva, lo fresco no está dado, lo fresco se cultiva. Entonces lo que hacen los campesinos comprometidos con la supervivencia de la abeja melipona, pues es cultivar sombra, es cultivar fresco y cultivar fuentes de agua y acumulaciones de agua y dejarlas y luego pedirles prestado su miel. Entonces, claro, lo que ella descubre entonces es que cuidar la supervivencia de una especie es encargarse de todas las supervivencias de un sistema ecosistémico. Y eso es profundamente material. Entonces ella hace una serie de gestos documentales en los cuales, ella dice, bueno, trátenme como melipona. Esto es una metáfora, esto es una posibilidad, y es un poco para que podamos ver cuál es la sabiduría implícita y evidente, tan evidente, que las cómplices de Tania viven y hacen, que a veces no pasan por los relatos porque está completamente obvio. Para ellas es obvio y es evidente. Entonces lo que hace Tania es un ejercicio de contraste. Ella pone su cuerpo como medio de contraste. Intervengan sobre mí para que podamos ver tu sabiduría. Fue un ejercicio muy bonito. Hicimos una exposición en el año 2020 y nos quedó muy bien. Y la titulamos así, Ofrece el gesto, que fue una pieza que Rosaura, cuidadora de melipona y cultivadora de maní en Yucatán, le bordó a Tania, porque además eso es muy bonito. Para revisar sobre estas prácticas, sobre lo abigarrado de la práctica de bordado, está el trabajo de Tania Pérez Bustos. Es un trabajo muy bonito sobre por qué cuidar a la melipona es bordar. Otra vez, parecía que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque es encargarse de las relaciones materiales y las simbolizaciones de esas relaciones materiales. Bueno, ya me estoy extendiendo y lo bonito es tener espacio de la conversación. Ok, bueno, esto ya lo hablamos, a esto quería llegar. El asunto es que como artistas que trabajamos en estos debates medioambientales, siempre tenemos muchas narrativas, ¿sí? Tenemos por lo menos dos narrativas, las narrativas voluntariosas y las narrativas románticas. ¿Sí? Así, si se cayó el WhatsApp, cualquier weá, eso es chileno, cualquier weá por micelio, pues como si fuéramos a meter la mano y Gaia nos dijera, cálmate. Pero fíjense que por el otro lado, esa metáfora ha acompañado al reclamo romántico del buen salvaje que hace James Cameron con su serie Avatar. No la bonita que es el maestro aire, sino la de Pandora y, ¿sí? Donde pareciese que el buen salvaje es inocente. O sea, por un lado instrumentalizamos el micelio y por el otro lado somos uno con el micelio. Es completamente romántico. Hemos tratado de rastrear con varios colegas narrativas del tener la razón. ¿Quién tiene la razón ambiental? Que yo me atrevería a llamarlo como unas paradojas del progresismo del privilegio. Quien tiene un lugar privilegiado tiene el poder de enunciar. Y entonces estos son relatos que han tenido cierto poder de enunciar. Desde el autoritarismo moral de James Cameron, que quiere proponer un relato salvífico, es volvamos a la naturaleza. La naturaleza siempre estuvo ahí, solo que nos valió tres madres, realmente. O el relato catastrófico de nos fuimos a la chingada y ya no hay nada más que hacer, preparémonos para vivir en Mad Max. O el relato de esta película que en pandemia que nos dio esperanza a todos de encierro, que fue Los Hongos Fantásticos, que además está construida en una maquinaria intermedial que es así como que una cosa que es un lento crecimiento te la presenta en 5 segundos y uno es como ¡wow! Quería traer a colación eso porque el florecimiento que hablamos cuando hablamos de Donna Haraway no es ese florecimiento tecnomecánico de la aceleración que produce la cámara en Los Hongos Fantásticos. No, el florecimiento es lento y tortuoso, amiga. Es como el perreo. Poder soltar el control del culo y dejar que el culo se enguangue es un asunto de constricción. Es como voy a llegar algún día y luego lo voy a perder y tendré que volver a comenzar. Así es.
Claro, entonces estamos como atrapados en estas materialidades y en estas metáforas, en estas simbolizaciones, que lo único que tienen en común es que no están situadas. No tiene que ver con tu realidad inmediata. Una narrativa que es necesaria, no voy a decir que no, pero que no existe en tu realidad inmediata. No tiene que ver con tu ecosistema. Entonces, claro, hay lo que uno mira los hongos fantásticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos? En medio del entusiasmo y la alegría que produce esta película, ¿qué hacemos? O sea, fíjense que ahí lo que hay es una suspensión de la práctica. O sea, ¿qué tipo de práctica podemos hacer? Paulina Oliveiros, que para mí es una de las grandes epistemólogas de esta conversación, hablábamos con Susana y Dante el otro día, ella propone un término que me parece muy lindo. Su noción de meditación sonora, ella era hippie, lesbiana hippie maravillosa, sumamente lúcida. Su noción de meditación no es lo que hicieron los alemanes con el yoga, o lo que hizo la industria neoliberal con el Feldenkrais, que es ¿cómo es que se llama estas prácticas de well-being? Mindfulness. Ay, qué horrible el mindfulness. No, o sea, es como de, págame un montón de dinero para que tú bajes tus revoluciones perceptivas. Es como, pues, ¿por qué te tengo que pagar para poderlo hacer? O sea, ahí está un poco el problema. Paulina Oliveiros, sin que hubiera el mindfulness, porque cuando ella propone esto, no hay mindfulness. Mindfulness se crea en los 2000, esto es propuesto en los 70s y lo lleva hasta antes de morir, a inicios de los 2000. La meditación sónica no es, o sea, sí necesitas dar cuenta de que tienes un canal perceptivo. O sea, todo el tiempo estamos en un canal perceptivo. Si empezara a temblar, cambiamos de canal perceptivo inmediatamente. Pero entra primero en el cuerpo implícito y luego, en la medida en que se va intensificando, va al explícito. ¿Cómo sabemos que fue al explícito? Porque nos empezamos a preocupar. Y primero nos preocupamos y luego nos damos cuenta que nos estamos preocupando. ¿Sí? Sí, eso ya se ha estudiado bastante bien. Y además es innato, es de la carne, es del cuerpo. Pues, te pasa. Lo que propone la meditación sonora es, siempre estamos en un canal perceptivo, que es frontal, que es explícito, que tiene perspectiva, de hecho que tiene espalda. Marie Bardet lo llama perder la cara, recuperar la espalda. En este canal perceptivo, lo que sucede es que lo implícito se vuelve sutil. Para que algo sutil entre a la reflexión explícita, y fíjense en que estoy cuidándome de usar la palabra conciencia, porque eso quiere decir otra cosa, cuando algo implícito empieza a ser completamente importante, como un movimiento de tierra, tiene que pasar a la percepción explícita. O sea, el cuerpo ya lo sabía antes de que empezara. En el momento en que yo me entero es que lo significo, lo vuelvo signo. Paulina Oliveiros, que además ella se dedicaba a los ejercicios de escucha, ella da cuenta que no hay escucha y no hay acto perceptivo que no sea una imbricación material con el ambiente. Ella, la verdad no sé si ella era realmente guattariana, pero está casi citando a Guattari. Entonces, esta relación en la cual, ¿qué es la meditación sonora? La meditación sonora no es bajar la velocidad. La meditación sonora es permitirte explorar canales perceptivos que siempre han estado contigo, que siempre los has estado haciendo, pero que le estás prestando atención al profesor que está dando la conferencia que vino desde Morelia. Es más bien como hacer el ejercicio de dar cuenta. Yo quería hacer un ejercicio con ustedes, pero luego me di cuenta que el piso es de baldosa y no funciona este piso, entonces ya no nos va a dar para hacer el ejercicio, porque sí hay que acostarse. Sí, lo podemos hacer ahorita si quieren, pero aquí, no ahí, porque aquí hay una información de temperatura que es importante para la vida, pero que me las distrae de lo que quiero que hagan y pueden enfermar, y eso es otra cosa. Entonces, claro, y lo que plantea Paulina Oliveiros es que cuando te das cuenta de que estás en otro marco perceptivo, que siempre ha estado en tu cuerpo, pero al cual no le prestas la atención principal, sino que la dejas en lo sutil, no te preocupes, lo dejas en lo sutil, o sea, cuando prestas atención a eso que mandaste a lo sutil, lo que sucede es que te das cuenta
que tu presencia y tu agenciamiento material está transformando el ambiente en el que te encuentras. Entonces, ella no puede hablar de paisaje, porque el paisaje es algo que está allá. Ella habla más bien de territorio. Y el territorio siempre es un ensamblaje material simbólico de cuerpos. Siempre. Entonces no se hace paisaje sonoro, se hace sonósfera, que tiene que ver con un término que es muy lindo, que es awareness. Y awareness, ojo, en las traducciones más rápidas de la antropología, la filosofía y la somática, awareness es conciencia, y conciencia no me parece una palabra adecuada. De hecho, alguien debería hacer este ejercicio de qué pasa si en las traducciones de Marx cambiamos la palabra conciencia de clase y hablamos más bien de percepción de clase. Porque es que conciencia siempre tiene en nuestra cultura intelectual un implícito moral. Sea consciente que se anda metiendo esas cosas. Sea consciente, ¿no se da cuenta de lo que se está haciendo? Siempre hay un implicativo moral en conciencia. Y como yo soy queer y no me gusta la moral, me gusta lo ético, no lo moral, esa categoría de te indico qué es lo que deberías hacer, es un ejercicio de neutralizar tu propio cuerpo. ¿Sí? La medicina alópata es bastante moral. Siempre te está dictaminando, siempre te está juzgando, no te está aprehendiendo, no te está comprendiendo. Awareness, a mi modo de ver, debería ser traducido por aprehensión. O sea, aprehensión con H, ser aprehensivo, que lamentablemente en nuestra cultura intelectual lo tenemos asociado a la ansiedad. Estamos aprensivos. No, eso no es la aprensión que está diciendo ella. Lo que está diciendo Paulina Oliveiros es estar en un momento aprehensivo, no es en un momento ansioso, es en un momento donde te estás haciendo un esfuerzo por habilitar los canales perceptivos sutiles. Por ejemplo, un canal perceptivo sutil es sus pelitos. ¿Sí? Tus pelitos son un canal perceptivo sutil. Les informan del aire y del clima y son termorreguladores. ¿Sí? Claro, y cuando damos cuenta de esto, lo que termina pasando es que damos cuenta de que estamos participando en la construcción material del mundo. Una cosa que demostraba Paulina Oliveiros, y por eso me encanta que en uno de sus discos, Primordial Lift, ahí pusiera esta imagen, que es una de las imágenes que más amo, esto es del año 98, es que ella se da cuenta que los insectos te escuchan. Es como obvio, pero no es tan obvio. Entonces los etólogos tienen un problema muy grave. ¿Qué es lo que escuchan los insectos de ti, no tu voz? Entonces si te quedas callado, no pasa nada. Escuchan tu ritmo cardíaco. Perciben tu ritmo cardíaco. Tienen la capacidad de percibir la intensidad cardíaca de los humanos alrededor suyo. Y toman decisiones según esa información. Entonces, pues claro, uno dice, voy a hacer un paisaje sonoro, pongo mi grabadora aquí a escuchar. Pues no, porque ese mismo acto, tu misma presencia está incidiendo en eso y eso está reaccionando a ti y nos la vamos haciendo así todo el tiempo. Lo que estamos es construyendo territorios constantemente, pero percibir esos territorios nos permiten una apertura, una posibilidad, eso que Haraway insiste como una posibilidad. Y aquí me gustaría citar a mi colega, damos cuenta de una resonancia, de una frecuencia resonante. Somos siempre frecuencia resonante y eso siempre es un ensamblaje material. O sea, la materia es algo que nos pasa, los ensamblajes materiales es algo que nos pasa. No solamente me gustaría traer a colación la noción de frecuencia de resonancia que trabaja Didan Weekend, que es completamente una perspectiva intermedial, que es una perspectiva intermedial es ver que la imagen no solamente está dada, sino que la imagen es un conglomerado de dispositivos y de medios, de soportes y de medios, ¿sí? Y que la imagen no es solamente visual, sino que la imagen la percibimos corporalmente. Por eso el tamaño de las pinturas importa, ¿sí? Porque yo necesito no solo verla, sino necesito sentir su grandeza. Y esa grandeza me hace algo somático, me hace algo en el cuerpo que se percibe desde el pecho y desde el hombro y no se percibe desde los ojos.
Por eso la pintura mural mexicana tiene una cualidad estética y arquitectónica específica, que luego se narró como grandilocuencia, pero valdría la pena hacer una historia somática del muralismo, que tener que caminar y descubrir la historia. Eso hace algo muy interesante Diego Rivera del Palacio Nacional, y es que te yergue. El que está erguido eres tú, no la pintura. Y eso entabla una relación de lo que él quiere que nos pase con esa imagen. Incluso, ahí lo que estoy diciendo es que es intermedial. Ah, es que no tiene sonido. No, sí, claro, tiene atmósfera acústica sonora. La propia que reglamenta la seguridad del palacio. ¿Sí? O sea, entonces cuando digo que es intermedial no es solamente arte digital, sino cualquier arte puede ser pensado desde una perspectiva intermedial, incluso el arte prehispánico, porque también tenía relaciones corporales. Entonces, ¿qué ha pasado un poco en debates ambientales? Esto ya casi voy a acabar. Esto es el trabajo de Omar Felipe Giraldo, del cual yo tengo problemas epistémicos, pero me gustaría sentarme a hablarlos con él, porque para él la estética es lo bello. Y yo digo, híjole, no, amiga. O sea, el dolor de coxis que te da perrear no es bueno. Es sano, pero bueno no es. Es sano, sí, tal vez, pero bueno no es. Pero también mi colega Griselda Sánchez, que trabaja desde la capacidad de la escucha, o mi colega Ana Isabel Moreno, que trabaja en ciencias agroforestales y todo el tiempo está diciendo, cultiven la intuición. Pero ¿qué es cultivar la intuición? Es eso que Orlando Fassborda, Donna Haraway nos estaban insistiendo, de dar cuenta de aquello que sabes y de aquello que te permite descifrar el mundo material inmediato y cómo estás ensamblado en él, cómo hay cosas que sabes de ese mundo y por qué es que te haces esas preguntas. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo estas explicaciones que hacen que la intuición es como el olfato, como que lo estás oliendo pero no sabes dónde viene, como que necesitas averiguarlo. Eso me parece muy interesante, porque claro, lo que estoy tratando de hacer es, a través de la ecosomática, a través de este debate de la ontología de la materialidad, es decir, que la intuición no es un imaginario, ni tampoco es una psicosis. La intuición es la proyección de una posibilidad de sabiduría que se asida en el cuerpo, que pasa del sutil al explícito, del explícito al sutil, constantemente. En ese sentido, los afectos son importantes, pero no los afectos como emocionalidad. Aquí, por afectividad ambiental, me parece que ahí sí Omar Giraldo le da un punto clave. Es que los afectos te informan, ¿sí? Entonces ustedes llegan a la fiesta tarde y sienten que hay algo ahí, ¿sí? Entonces como de, amiga, ¿qué pasó? Lo sabes. A eso es lo que nos referimos con intuición. La intuición no como de, es que me estoy sintiendo, no. Es que tu cuerpo está percibiendo las relaciones ecosistémicas porque participa de ellas y te informa. El asunto es trabajar que aquella percepción sutil pase a una percepción explícita y lidies con ello. Lo signifiques, lo simbolices, lo nombres, lo trabajes. Y muchos artistas saben hacer eso. Griselda Sánchez hace eso, que es la autora de este libro. Bueno, lo hace en un programa de radio que no vamos a alcanzar a escuchar ahorita, me va a saltar. Pero nosotros ya para cerrar hicimos una cosa que se llamó la infusión multisónica. La infusión multisónica fue encargarnos de un huerto escolar, desde la perspectiva de la percepción. Y lo que hicimos fue, bueno, lo lideró Fernando Lomelí Bravo, yo solamente fui un entusiasta, yo fui el epistemólogo de la chamba. Ellos hacían y yo les decía, claro, lo que ustedes están haciendo es, y ahí teníamos esa complicidad. Pero lo que me gusta de esta imagen es que el ecosistema no es la naturaleza. O sea, esto sí es la naturaleza, pero no es la naturaleza en mayúscula, sino es la naturaleza real y concreta. O sea, esta es la naturaleza sonora y material de este huerto escolar que tenemos en la Inés Morelia. Está lleno de carros, está lleno de perros, está lleno de basuras, está lleno de dióxidos de carbono, ¿sí? Pero hay momentos en que toda esa intensidad material entabla una forma que produce tranquilidad, donde se siente más tranquilo. Y hay otros momentos donde todas esas relaciones se intensifican y producen agobio. Y esas relaciones tienen que ver con la temperatura y tienen que ver con la hora del día. Hay prácticas humanas, ¿sí? Que los propios animales saben.
Porque los perros van a buscar, los perros callejeros, que ya son familia, van a buscar, o sea, se meten al huerto y empiezan a ladrar justo cuando llegamos al huerto, no antes. Y si están antes, están echaditos ahí echando la pereza. O sea, ellos se activan de forma sonora y activan su movimiento cuando entablan una relación con nosotros, pero nosotros también hacemos cosas, porque si vamos temprano es mejor para regar que si, que si lo hacemos al mediodía, porque si regamos al mediodía, la temperatura al mediodía quema la planta. O sea, ahí hay un conjunto de prácticas entre culturales y materiales que se yuxtaponen, y lo que hicimos fue cartografiarlas y dar cuenta de un marco perceptivo de las mismas. Luego activamos en una serie de performatividades dentro del propio huerto. Esto fue exactamente hace un año. En el propio huerto activamos esas percepciones. O sea, lo que hicimos fue explicitar las percepciones que ya estaban allí. Un poco como una crítica a la noción de paisaje sonoro, que no es vamos a documentar el paisaje y lo llevamos al museo para que la gente escuche Cuatro Ciénegas Coahuila, que también lo hice y nunca me gustó cómo quedó. Por eso no hablo de eso. En cambio, este sí me gustó. Porque aquí lo que hicimos fue explicitar, y claro, pusimos a trabajar a los trabajadores de la música y de la tecnología sonora, a los artistas y a la gente de ciencias agroforestales. Y también fue muy bonito porque lo que hicimos fue activaciones grupales, y no quiero decir que la gente de cada disciplina percibe diferente, porque no lo es así, más bien cada persona percibe diferente, pero las preocupaciones y las inquietudes de cada uno de los estudiantes sobre aquello que percibían sí cambiaba de registro. Entonces conversar el registro entre ellos fue muy bonito, porque los músicos hablaban del viento, y los huerteros de ciencias agroforestales se dieron cuenta que todos los años de cultivo y de cuidado siempre habían dado por sentado el viento, cuando el viento es el que mueve semillas. Entonces ellos llevan luchando para sacar algunas plantas, no es que estén mal esas plantas, pero son plantas que no son las que se quieren cultivar otras. Entonces estas plantas mal llamadas malezas, pues no las quieren. Y la mejor manera de percibir cómo es que ellas viven es dar cuenta de cuál es su movimiento ecosistémico, y para eso necesitas entender el viento, porque su semilla se mueve con el viento. ¿Sí? Entonces, claro, empiezan a pasar toda esta serie de experiencias donde terminamos haciendo un dispositivo, que es este dispositivo, pues que si los traigo aquí con ustedes tengo que explicarlo. En cambio, si lo pongo allá, se explica solo. A eso es lo que quiero decir, como que está situado, porque está abigarrado en la ecología de prácticas y en los ecosistemas de vida, por el cual toma forma, toma modo. Para nosotras y nosotros, esto es una especulación, que no está disociada de la materialidad, sino que toma cuenta de la materialidad. Y además hace una práctica muy importante en la historia del arte, y hace ejercicios de diagramación. Los artistas diagramamos bastante. Y bueno, ya para terminar, esto sí alcanzamos a escuchar un poquito, porque al final los músicos dijeron, bueno, pero si queremos hacer música. Entonces tomaron toda esta experiencia, esta ecología sonora, y produjeron varias piezas, pero vamos a escuchar un fragmento de una, a ver si se pasa. ¿Sí pasa? Ay, no. Creo que toca activar el sonido. Ahí sí. A ver. ¿Me dices? Ahí está.
pues así suena un huerto periurbano. Bueno, muchas gracias. No sé si hacemos unas preguntas, conversamos. Sí, si toman la palabra, sí los escucho, ¿no? Pero creo que para la transmisión necesitamos el micrófono. Cualquier duda, pregunta, inquietud, desde la cosa más simple hasta el desarrollo. A ver, mi conjetura es, también vale. A ver, solo les voy a dejar esta imagen. Mencionaste que la ficción especulativa se parece poquito a la ritualidad, pero luego ya no seguiste por Eso ahí. es un debate muy bonito. Ajá, ¿podrías? Claro. Haraway no se va a atrever nunca a hablar de saberes originarios, porque es muy respetuosa y porque se sabe mujer blanca con privilegio de enunciación. No lo fue siempre, pero hoy tiene un privilegio de enunciación. Hoy dice y todos decimos yo incluida. Y ella, gracias a las comunidades de prácticas en las que participa, particularmente la defensa del agua de las comunidades Navajo, que están aquí bastante cerca, pues se dio cuenta, algo que tal vez los académicos deberíamos darnos cuenta, de que hablamos de lo que nos corresponde. Y hablar de lo que no nos corresponde no es que no lo podamos hacer, es que tenemos que responsabilizarnos, tenemos que tener capacidad de respuesta, tenemos capacidad de hacernos cargo, y o sea, habilitarnos para participar de esa conversación y no hacer estos valores académicos, y es que voy, documento, me voy, publico, lo logro en el SNI, pero eso no resuena en el lugar en el cual supuestamente está apelado o aludido. Entonces, eso ella, o sea, lo supo muy a principios de los 80s. O sea, y entonces ella no diría que ella no haría, o sea, sin habilitarse para hacerlo, no hablaría esa sabiduría. Ha hablado de la sabiduría Navajo, en este libro Quedarse con el problema hay un trabajo muy bonito sobre los bordados Navajo y sobre cómo los bordados Navajo son materialmente el mundo cósmico, pero claro, pues un trabajo que le implicó muchos años de complicidad y responsabilidad. Pero por ejemplo, si invitamos a la conversación a Silvia Rivera Cusicanqui, que es aymara, pasa que, claro, piensa que los ejemplos que hace Donna siempre son mujeres literarias, mujeres que escriben ciencia ficción literaria. Ursula Le Guin, Emily Carr, etc. Octavia Butler. No. Pero lo que plantearía una Silvia Rivera Cusicanqui, muy obstinadamente, porque ella es una persona que nos enseña en su pensamiento a obstinar, es que el artefacto ficcional no solamente existe como un artefacto literario, por eso la misma Donna lo intuye. La fabulación no es narración, no es estudios literarios. Cuando hacemos esa advertencia, cualquier narrativa, cualquier fabulación productora de sentido constituye posibilidades, abre posibilidades de interpelar el sentido, interpelar aquello que decimos y sabemos. Desplacemos nuestra mirada hacia Ecuador, Bolivia o Paraguay, donde esta pregunta siento yo, muy interesante. Bueno, también Oaxaca, Yasyana ha hecho trabajos al respecto, o sea, ha habido también o sea, no es el mito, o sea, no es la narrativa de la mitología que organiza la identidad. Eso también sería una primera advertencia que tenemos que decir. No estamos hablando de el relato fundante de un pueblo, no estamos hablando de eso. Eso les corresponde a ellos nos lo enseñarán y nos hablarán de ello y nosotros aprenderemos y respetaremos. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de cómo su modo de entender el mundo construye narraciones y fabulaciones que explican y hacen evidencias sobre aquello de cómo es la vitalidad de su territorio. Nos referimos a esos relatos, ¿sí? No es al sistema cosmológico. Marisol de la Cadena, que también es alguien que ha apoyado mucho esta reflexión, ella insiste, es que no vamos a buscar la mitología fundante.
Lo que necesitamos entender es su lógica. Porque en su lógica hay sabiduría territorial. ¿Sí? Es acerca del propio manejo de las aguas, acerca de los propios tiempos de cultivo, acerca de la manera en que se entienden los cambios climáticos. La forma que tiene esta imagen, me acabo de dar cuenta por tu pregunta, que no traje otra imagen que debería haber puesto antesala de esta, es que lo que hace mi colega Ana Isabel Moreno en el laboratorio de ciencias agroforestales, se llama Laboratorio de Estudios Transdisciplinares del Ambiente de la UNAM, es que ellas y ellos, porque todos los chicos son queers y todas las chicas son feministas, o sea, son ellas, van al trabajo. Entonces, lo que sucede con esta imagen es que lo que hacen Isabel y lo que hacen en el laboratorio es que se van a los territorios de complicidad campesina y hacen una serie de prácticas de investigación y acción participativa, muy al modo de Orlando Fácil, y hacen calendarios agroforestales. Entonces toman esta forma, los calendarios toman esta forma. Y en los calendarios se grafican, se diagraman, cosa muy precioso, se diagraman los ritmos de cultivo. Entonces se diagraman las lluvias, se diagrama cosas profundamente concretas y materiales del sostenimiento de un cultivo. Pero también se diagraman las fiestas, los rituales y las simbolizaciones. Todo, o sea, todo lo diagraman. Y claro, porque no es solamente plantas, también hay animales y humanos, y los humanos también quieren procrear. Entonces, aparece todo el dinamismo, ellos lo llaman memoria sociocultural. A veces son más concretos con las palabras, y eso me gusta. Y en esos diagramas aparecen ese tipo de sabidurías y posibilidades. Y además hacen otra cosa que también me parece muy importante. Los calendarios cambian año a año, por esta fuerza trascendente que hoy llamamos cambio climático. Entonces, claro, primero hacen cómo es que era aquí el calendario hace 10 años y cómo está siendo el calendario hoy. Y eso hace evidenciar cosas muy bonitas de esa sabiduría, que para mí es fabulación. O sea, a mí lo que están haciendo es diagramar la fabulación. Porque la fabulación aquí no es una cosa que está ya perdida en el mundo de las ideas, sino es aquello con el cual torno sentido en mi terreno inmediato. Y en esas fabulaciones aparecen entonces enclaves territoriales que deben ser atendidos de forma urgente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las montañas se han dado cuenta de que tienen que cultivar más arriba. ¿Por qué tienen que cultivar más arriba? Porque abajo está más caliente, arriba está más fresco. Y recuerden que la frescura se cultiva. ¿Sí? La gente no es chill out porque sí, hay que cultivarlo chill out. Hay que cultivar la frescura. Entonces tienen que cultivar más arriba para poder compensar la transformación perceptiva que tiene el territorio. ¿Sí me entiendes? Esas sabidurías campesinas a las que me estoy refiriendo. Esas fabulaciones, que son fabulaciones que tienen que ver con que tú conoces dónde vives y conoces cómo cambia y haces cosas sobre eso y produces narrativas sobre eso. También lo podríamos hacer en las ciudades. De hecho, a veces lo hacemos. Las cartografías de la violencia son cartografías muy similares. ¿Sí? En esta zona pasa tal cosa, en esta zona pasa otro. ¿Sí? A ese tipo de sabidurías, a las sabidurías que dan comprensión al mundo inmediato, que no son los relatos originarios, porque de esos solo aprendemos. Pero aprender de esos relatos originarios nos puede enseñar la lógica por el cual están hablando de la sabiduría inmediata, de las explicaciones inmediatas que se dan a lo que les pasa a sí mismos y a su territorio. Entonces, claro, el calendario agroforestal
es un artefacto estético maravilloso, porque es volver visible elementos que están dados por el sentido común, porque para ellos es sentido común. ¿Cuándo comienza la fiesta? Pero claro, uno desde afuera lo puede ver y ellos mismos se pueden reflejar en él. Y eso me parece muy potente. No sé qué más piensan. No se preocupen, yo siempre digo cosas enredadas y queda la gente así como... Ah. Dale, dale. Sobre la cartografía de los hongos, que dónde estaría The Last of Us, que es como esta, ajá, bueno, no, en la de Catástrofe y esa, ¿Aquí? en la, ajá, o en la otra, En esta. ajá, porque ahí hay como simbiosis entre los hongos, pero que es como mala, ¿no? Nos mata. Pero ahí yo no estoy, este lo retrabajé con Mónica Nepote, ella no sabe que yo lo retrabajé, pero ella me dijo un montón de cosas cuando vio por primera vez esta imagen y yo decidí retrabajarlo a partir de lo que Mónica Nepote me indicó. Pero yo aquí no estoy trabajando ecología, aquí estoy trabajando productos culturales que hacen narrativas acerca del mundo. Y las expectativas y los discursos que se vuelven salvíficos o catastróficos. Aquí hay una provocación que también está en Donna, en quedarse con el problema. En el primer capítulo ya dice, no estamos por relatos salvíficos ni estamos por relatos catastróficos, estamos por relatos materialmente consistentes. Recuerden que en inglés está este juego muy bonito entre importancia y materia, entre really, really matter, que realmente sean materia y que realmente importen. Y no es que estos no importen, es que en estos hay una proyección de autoridad moral. Hay una proyección de autoridad moral que subyace el imaginario. Y cuando somos más, cuando realmente nos situamos, híjole, la cosa es más enredada. No es que también quiero decirlo, no es que estén equivocados. No es que están equivocados, es que se vuelven unidimensionales. Y ahí es cuando decimos, no, espérate, podría ser de otra manera. En Mad Max tal vez se podría vivir de otra manera, no todo es sadomaso, aunque también queremos algo de eso. También, ¿sí me entiendes? O sea, no, aquí en lo que estamos tratando de narrar aquí es la matriz de ciertas narrativas, como hacer evidencia de ciertas narrativas que producen proyectos de mundo. Y otra cosa que es importante, que esto lo hicimos antes de la publicación de Alitón Krenak por los fines sobre el fin del mundo. Otro fin del mundo es posible, o que ciertos mundos se tienen que acabar, ¿sí? Que ahí Alitón Krenak no está cayendo en un autoritarismo moral. Ahí Krenak lo que se está preguntando es que en estos relatos no hay juxtaposición de mundos. Aquí hay un mundo. Y ese es un solo mundo. Cada producto cultural es el mundo. Y no hay un mundo. Por todos los mundos posibles, diría Arturo Escobar. Marisol de la Cadena tiene un libro bellísimo de un mundo con muchos mundos. Y ciertos mundos sí se tienen que acabar. El asunto es que están echándole ganas para que no. Entonces, por ejemplo, en el relato del planeta de los humanos, que lo hace Jeff Gibbs y Michael Moore, es implícitamente patriarcal. Ellos ni siquiera se dan cuenta que son completamente patriarcales. Ellos están denunciando el capitalismo verde, que existe, que es real y que tienen razón. De hecho, tienen razón, vean la película, tienen razón. Pero el sustrato de esa representación, el implícito de esa representación es francamente patriarcal y francamente americana. Es como si el destino del mundo se solucionara en California. Y ustedes mismos saben que no, güey, de este lado del mundo, de este lado de la frontera, también hay California y ahí no se está solucionando el mundo. Pero a eso es lo que me refiero, a ese tipo de proyecto hegemónico de la enunciación, que no permite que existan otros mundos. Porque entonces, claro, no es que sean salvíficos o catastróficos porque sea verdad
que nos vamos a salvar o sea verdad que nos vamos a chingar. No, no es eso, es que parten del implícito que están hablando del mundo, no de un mundo. Porque si habláramos de un mundo, pues podríamos decir, bueno, este mundo va a joder a los demás, pero no se ve como que vaya a sostenerse. O sea, como que empieza a haber una cierta cautela y una cierta duda de la consecuencia del relato. Y eso es un producto cultural, que además surge de modos de entender sabidurías científicas. ¿Sí? Y habita en esa paradoja. ¿Sí? El querido. Mencionabas que, no recuerdo si era una artista o una autora, que prefería hablar de territorio y no de paisaje. ¿A qué te refieres? Paulina Oliveiros. Ay, yo la amo. A ver, no quiero que perciban a Paulina Oliveiros como una epistemóloga del ambiente. No. Ella de hecho viene del mundo de la investigación de música por sintetizador. Es una de las primeras que trabajó con música de sintetizador y trabajaba estas cosas. Luego tuvo preocupaciones ambientales, como cualquier persona correcta en California en la década de los 60, 70. Entonces se fue a ir a ver, salió del estudio. Vean esta película, The Scissor Sisters, las hermanas no Scissor Sisters, sino de las hermanas del sintetizador. No me acuerdo ahorita cómo se tradujo la película, que es sobre este grupo de mujeres que trabajaban con sintetizadores, que fueron eclipsadas por los grandes hombres de la música electrónica. Ella hacía parte de este grupo de mujeres. Entonces ella, digamos, se sale, y ella, pues, ella tiene, claro, ¿qué es lo que nos hace pensar Paulina Oliveiros? Porque su preocupación no es por lo registrado, su preocupación es por la percepción. Porque ella, como toda persona que trabaja con estas cositas, pues se fue a poner el micrófono afuera. Y ella, pues, hizo una pregunta bastante irreverente, y se preguntó por las mediaciones que hacía el dispositivo de registro sobre lo registrado, cosa que sus colegas no estaban haciendo. Sus colegas estaban haciendo grandes piezas donde hacían unas grandes imágenes del Gran Cañón y ¿sí? Y pues entonces ella, en vez de estar viendo para allá, dijo, oiga, ¿esto hará algo? Y ahí hace una pregunta perceptiva, ahí cambia su enfoque. Y es así que dice, pues, que no puede haber paisaje como algo que esté fuera de mi cuerpo, porque es que eso está reaccionando a mi cuerpo. Y ahí sí hay un cambio de intensidades, que sí tienen manifestaciones sonoras diferenciales. Bueno, si tú vas a registrar el Gran Cañón, pues tu latido cardíaco va a estar abrumado por la intensidad sonora del movimiento de los vientos y el movimiento de las arenas. Bueno, ahí tal vez podría haber paisaje, pero en otros lugares, en otros territorios, la cosa es diferente. Por ejemplo, Tatiana Jimena, una artista que he estado siguiendo, no la conozco personalmente, pero la he estado siguiendo su trabajo, porque ella trabaja asuntos ecológicos. Ahorita está en el Exteresa actual en la Ciudad de México exhibiendo una obra sobre el volcán del Orizaba, cómo en 10 años el Orizaba no va a existir. Y hacen una cosa muy bonita, o sea, tuve la oportunidad el domingo pasado de estar ahí con el geólogo que la asesora, que realmente es el experto, y ellos tienen una costumbre ya desde la ciencia, y también ahora se volvió arte, y es que ponen micrófonos para registrar el deshielo, y hacen piezas sonoras sobre el deshielo. Yo no le quise preguntar ahí, porque me quedé, bueno, él estaba como contando la expo, primera vez que aparecía en un museo de arte en la Ciudad de México, algo que nunca pensó que iba a suceder en su vida, entonces estaba muy entusiasmado, pero me gustaría tener la siguiente conversación con él. O sea, ellos registran el deshielo, te ponen un video precioso del deshielo, y te ponen así el sonido acústico de las gotas, pero en una intensificación muy fuerte, que de hecho te conmueve bastante. Eso me parece hermoso, pero eso no es el Orizaba. Eso es lo que hacemos con el Orizaba, porque queremos producir una impronta sensible sobre una narrativa que es humana,
El Orizaba no quiere vivir o morir. El Orizaba es. Somos nosotros quienes nos preocupamos si se vive en la relación ecosistémica actual que tiene o no. Entonces esa intensificación de la percepción del deshielo nos pone en una pregunta que es nuestra, no del Orizaba. Entonces yo podría hacer la pregunta, bueno, ¿cómo sonaría el Orizaba? No lo que queremos hacer sentir del Orizaba. ¿Cómo sonaría el Orizaba si el Orizaba fuera una persona? Si el Orizaba dijera, mira, yo me voy a ir aquí de este paseo en 10 años, hoy me gustaría sonar así. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tendríamos que comprender del Orizaba en términos de la sonósfera del Orizaba para atender su propia experiencia sonora? Y yo pensaría en varias cosas, como para esa posible conversación para tener con ellos. Importa mi exhalación, importa el viento, importa la lentitud por el cual la intensificación reflejante del hielo sobre la luz solar rompe el hielo. O sea, el asunto no es registrar gotas de agua, eso lo puse en mi casa, y con ingeniería me queda hasta verosímil, pero es cuál es el ecosistema sonoro, no de lo que yo voy a buscar del Orizaba, sino de lo que el Orizaba ya es. Y además no es el Orizaba en sí mismo, es el Orizaba en las relaciones ecosistémicas que mantiene, donde luz, aire, hora del día, clima, humanos, rocas, plantas, hacen parte de una manifestación sonora. Eso sería, digamos, lo que propondría Paulino Oliveiros con la noción de sonósfera. The biospheric layer of the sonosphere is irrevocably interwoven with the techno-herical layer of the sonosphere. La biosfera está profundamente imbricada en la manera en que se construye la sonósfera. Y tiene que ver con también las capas tecnomateriales que lo registran. Entonces también tendremos que preguntarnos cómo suena el aparato de registro. Y ese aparato de registro generalmente lo neutralizamos. Generalmente lo pasamos por el sintetizador y por el procesador para neutralizarlo, porque lo que importa es el allá. Pero ahí estamos desconociendo, es como los científicos construyen la objetividad. No importa el microscopio, importa lo que el microscopio me hace ver. Pero a ver, pero el microscopio importa porque es el que te hace ver. ¿Sí? Entonces, es un poco como entablar esa relación, que no es un afuera, es el registro de una relación, es una poética de la relación. Eso sería un término de Eduard Glissant. Somos poética de relación. No sé, ¿qué más? Muchas gracias. Yo me aplaudo a mí misma. Muy bien, agradecemos al doctor David, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto finalizamos nuestra sesión. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Ahí les dejo una referencia bibliográfica por si quisieran buscarla. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.